Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Todos, o casi todos, recordamos que el último gol oficial marcado en el viejo estadio de Atocha fue obra del portugués Océano, el 3-1 del partido contra el Tenerife, que también supuso el último, el número 599, que jugó con la camiseta Churiurdin el jugador que más veces la ha defendido, Alberto Gorriz. Pero seguro que muy pocos recuerdan quién fue el autor del último gol de penalti logrado en el viejo estadio de Duque de Mandas. Pues bien, ese jugador de la Real fue también Océano. Si la despedida de Atocha y por tanto su último gol fue en la jornada número 37 de la Liga 92-93, el 13 de junio, aquel último tanto desde los 11 metros tuvo lugar mucho antes, nada menos que en la 20ª jornada de Liga, la primera de la segunda vuelta. El rival de la Real, el Burgos, la mayor paradoja de aquel campeonato. En la primera jornada los burgaleses habían goleado a la Real por 4-0, convirtiéndose por primera vez en su historia en líderes de primera división, dejando a la Real entonces como colista. Una vuelta después, el Burgos ocupaba la última plaza de la clasificación, mientras que la Real no era líder, sino que transitaba en la 17ª posición con apenas 13 puntos sumados. A pesar de que la temporada estaba siendo bastante triste para la Real, la semana había dejado una noticia positiva en el club, el debut de Andoni Imaz como internacional con la España de Javier Clemente. Quien después fuera entrenador Churiurdin le dio los 90 minutos del encuentro ante México que se celebró en el estadio de Gran Canaria el 27 de enero de 1993. Fue, a la postre, el único partido internacional que disputó el centrocampista. Y aquel día, por añadir más casualidades en clave realista, el autor del gol mexicano fue Luis García, delantero que poco después recalaría en el club donostiarra, aunque fuera de manera tan efímera como el paso de Imaz por la selección. Precisamente como consecuencia de ese partido, Andoni Imaz no pudo jugar contra el Burgos. No es que eso fuera un problema demasiado grande para Toshak para atender la visita del colista, y de hecho le permitió colocar a Océano algo más adelantado de lo que había venido jugando en partidos anteriores. Lo que nadie podía imaginar es que ante ese rival, la Real iba a batir un récord hasta entonces inédito. El equipo Churiurdin nunca había llegado a acumular 8 negativos en su casillero, esos puntos ficticios que se otorgaban por los resultados adversos como local, y el empate que sacó el Burgos de Atocha le empujó a esa triste marca. La Real desaprovechó hasta 2 ventajas en el partido. Al cuarto de hora, un espléndido centro de Alquiza encontró el remate en semiplancha de Codro, quien de cabeza y a la altura del punto de penalti puso el 1-0 en el marcador. El equipo de Toshak apenas tuvo ocasiones de aumentar su renta en la primera parte, y la más clara la dispuso un Océano que fue agarrado dentro del área por Limperger. El colegiado del partido, el barcelonés Casajuan Arrifá, no señaló el punto de penalti, a lo que tampoco ayudó la exagerada caída del portugués cuando ya había perdido la opción de tiro. Poco podía imaginar el público que se congregó en Atocha que en la segunda parte iban a haber 2 penaltis, y con un protagonista que también sonará a la afición Churiurdin, al menos en el primero. A los 10 minutos de la segunda mitad, Loren, con la camiseta del Burgos, se adentró en el área local y fue derribado por Lluvero. Penalti claro que esta vez Casajuan Arrifá no dudó en señalar. Había dudas sobre el color de la amonestación, pero el colegiado lo dejó en amarilla y Lluvero pudo ponerse sobre la línea para defender el lanzamiento desde los 11 metros. Poco pudo hacer de todos modos porque Balint le engañó por completo, disparando hacia la izquierda del guardameta Churiurdin, que saltó al lado contrario. Aquel fue el último gol de penalti que un rival marcó en Atocha. Ya no hubo más hasta el final de la temporada. Pero la historia tampoco podía dejar que no fuera un jugador de la Real quien se anotara el último tanto de esta suerte en la historia del viejo campo donostiarra. Habían pasado 5 minutos cuando la jugada del 1-1 del Burgos tuvo una réplica casi exacta en el área contraria. Esta vez fue Codro quien galopó hacia la portería rival, y aunque algo más escorado, el guardameta Bastón quien derribó con claridad al delantero. Con la misma determinación que en el área opuesta, Casajuan Arrifá volvió a señalar el punto de penalti y sancionó la acción con tarjeta amarilla. Aún con Codro en el campo, quien tomó la determinación de lanzar fue Océano, y sí, calcó el penalti con el que Balint había puesto el 1-1, escogió el mismo lado para chutar y provocó el mismo efecto en el portero rival que el atacante del Burgos sobre Lluvero. Quedaba toda la segunda vuelta por delante, pero ahora sí, Atocha ya no volvió a ver ningún gol más desde el punto de penalti. Lo triste de esta historia es que tan significativa pena máxima no sirvió para ganar. A un cuarto de hora del final, una dejada de Loren de cabeza la aprovechó Joseba Aguirre para poner el empate a 2 definitivo. El resultado no le sirvió a ninguno de los dos,
Ni el Burgos encontró así la racha que le permitiera al final de la temporada lograr la permanencia en primera, ni la Real escapaba de la zona de descenso para pensar en objetivos más ambiciosos en lo que restaba de liga. Y aunque nadie fuera en aquel momento consciente de ello, quedaban todavía 8 partidos de liga antes de que finalizara la temporada 1992-93, los viejos muros de Atocha ya no volvieron a ver goles de penalti. Océano, que también hizo ese último tanto del campo de Duque de Mandas, también firmó el último gol de penalti de Atocha.